Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestras páginas oficiales en el canal de YouTube de Escuela Bíblica Claretiana o de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Y por cierto, si todavía no se suscriben a nuestro canal, les vamos a agradecer mucho que lo hagan. Así les podemos enviar las notificaciones avisándoles de cuando tengamos nuevo material. Y también les invito a que nos recomienden, que pongan nuestras homilías, nuestras reflexiones, nuestra información en su página personal de Facebook. Es la única manera de poder transmitir y llegar a más gente. La única finalidad es de que las personas escuchen la palabra de Dios con un sentido de liberación, con un sentido de esperanza. Esta homilía es para el día domingo 25 de febrero y está tomado del Evangelio de Marcos, del capítulo 9, del 2 al 10. Pero antes de comenzar con el Evangelio, me gustaría hacer una oración. Señor Jesús, te pido que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan, que te transfigures en sus vidas, en esas experiencias de dolor, en esos momentos de enfermedad, te hagas presente. Invocamos tu nombre porque en él hay poder. Queremos sentirnos nuevamente amados, protegidos y cuidados por tu amor. No permitas que las dificultades de la vida nos separen de ti. Abre nuestro corazón para escuchar tu palabra. Enséñanos a decir palabras de liberación llenas de luz para consolar a los afligidos, a los tristes, a la gente que no confía en tu nombre. Todo esto te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro hermano, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, el Evangelio, les dije, está tomado de Marcos 9, 2 al 10. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se aparecieron entonces Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no comentara nada a nadie de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó muy grabado y discutían que qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Dejamos un silencio, hermanos y hermanas, para que esta palabra se haga vida en nuestro corazón, para que también nosotros comencemos a escuchar esta palabra, esta voz que a lo mejor no sale de la nube, pero sale de la otra persona, sale del amigo, sale de la hermana, sale de la mamá, y que nos vuelve a recordar la ternura de Dios. Bueno, esta es una historia post-pascual, ¿verdad? Solamente para situar el texto, Jesús en Marcos, recuerden, va camino a Jerusalén. Previamente a este pasaje de la transfiguración, la comunidad contestó quién era Jesús allá en Cesarea de Filipo.
una situación bastante problemática porque los poderes de este mundo, como diría Pablo, ¿verdad? Que pertenecen o que está relacionado con los descendientes de Herodes. Y Cesarea pues hace mención al César, ¿verdad? Y es justamente allí donde la comunidad confiesa al verdadero Señor, no al César, no al emperador. Y después ahí Pedro hace su confesión también y van caminando y Jesús les anuncia que van a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales, a los escribas, a los fariseos, lo van a torturar, lo van a crucificar, lo van a matar, pero resucitará al tercer día. Este es el contexto y después dice 6 días después. 6 días después Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. 6 días después ¿de qué? 6 días de todo el caminar que Jesús está haciendo, pero teológicamente más bien viene en la línea del trabajo misionero donde Jesús ha curado, donde Jesús ha demostrado la compasión de Dios, ha entrado en contacto con toda esta gente que se sentía separada de Dios, ¿verdad? Ha pasado 6 días donde se le confesó a Jesús como el Hijo del Dios, el Cristo, allá en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Con la confesión que hizo Pedro. 6 días pasaron. Es allí donde Marcos sitúa la idea de dar la vida por el reino. Y también de una manera teológica, 6 días inmediatamente a la gente conocedora de las escrituras hebreas. Probablemente le va a venir la idea de los 6 días de la creación. Durante 6 días Dios trabajó, pero al llegar el sábado Dios descansó. En el Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y parece ser que también este es el descanso, Jesús que descansa en la gloria de la montaña de Dios, en la Pascua final. Es como después de haber concluido toda su obra, después de haber misionado, después de haber mostrado al mundo que es posible vivir con otros valores, con otro reino, Jesús descansa en la presencia de Dios. Y luego, bueno, toda esta idea viene a traer la historia del monte, de la subida al monte. Es algo también que deberíamos de tener en mente, ¿no? Esta idea de la subida. No es solamente como una subida, ascender solamente en el sentido, como les dijera, físico, sino también, especialmente estudiaría muy en la teología de Juan, con el levantamiento del Hijo del Hombre. Muy probablemente esta idea de subida tiene que ver con la idea de la glorificación, ¿verdad? Entra en el contacto con el monte, y lamentablemente no sabemos exactamente a qué monte se refiere. Es muy difícil situarlo, ¿verdad? Las personas que estén familiarizadas con la geografía, bueno, si se toma con referencia a la zona de Cesarea de Filipo, donde 6 días antes estuvo Jesús, seguramente que será el Monte Hermón, porque el Monte Hermón, como dice el Salmo, es una hermosura de monte, el más alto de la gran cordillera, entre Galilea, Fenicia y Siria. Pero si se toma desde el punto de vista de Galilea, donde parece que es donde el texto se ubica, entonces probablemente sea el Monte Tabor. Y además el Monte Tabor tiene una larga historia también en el Antiguo Testamento, porque allí fue la victoria decisiva de Israel contra los enemigos de Dios, especialmente con la madre Débora y Barak.
Lástima que casi no nos da tiempo para comentar también las historias de las mujeres que aparecen en la Biblia. Bueno, la madre Débora, la que era juez, la que se sentaba debajo de su palmera y también era una guerrillera, fue la que organizó prácticamente toda esta batalla porque Barak tenía miedo. Y realmente Dios les da la victoria, no por Barak, sino por Débora y por Yael. Yael que va a matar a Sísara sobre sus enemigos, los cananeos. Todo lo pueden ver en el capítulo 4 del libro de los jueces. Así que subir al monte puede tener este trasfondo, al monte Tabor puede tener este trasfondo de esta idea, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente a cuál monte. La tradición cristiana ha situado la transfiguración en el monte Tabor, por cierto. Tienen una iglesia muy preciosa, que recuerda este momento. Y ya el hecho de subir al monte Tabor, bueno, ya como que uno se siente aliviado, se siente una paz interior. Y esta historia, o de situar o de creer que la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor, como les decía, viene desde el siglo IV. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, en una de sus catequesis, decía que era el monte Tabor. San Jerónimo también en una de sus cartas, en la número 46, también decía que era el monte Tabor. Independientemente si fue Tabor o si fue el monte Hermón, lo importante es entender que Jesús entra en contacto con la divinidad, se transfigura como el Hijo, aparece como el Hijo amado. Hermano y hermana, ¿dónde encuentras tú tu transfiguración? ¿Qué lugar tú sientes paz, tranquilidad? ¿En qué lugar tú sientes la presencia de Dios? A lo mejor puede ser en la cocina, porque en la cocina como que uno se siente más en intimidad y como siempre uno está comiendo y como siempre uno está allí a la mano de todo, ¿verdad? O a lo mejor puede ser en un lugarcito que tú tengas reservado para oración. O a lo mejor en tu jardín. Yo encuentro mucha paz en mi jardín, viendo a mi mezquite, que lo extraño tanto cuando no estoy en México, como ahora. Sintiendo esa paz, viendo las flores de mi patio. ¿En qué lugares tú necesitas descubrir esta transfiguración? ¿Qué retos tenemos, verdad, hermanos y hermanas, para hacer posible una nueva transfiguración, especialmente donde hay sitios de mucha violencia, de enojo, de rencores? ¿Cómo tenemos que transfigurar esos lugares? Les invito, hermanos y hermanas, a comentar, a escribir en qué momentos ustedes, en qué lugar sienten la presencia de Dios y en qué momento ustedes creen que Dios no está con ustedes o que nos invita a transfigurar esos espacios, ¿no? Así que bueno, esta es la idea que está detrás de fondo. Jesús sube con un grupo muy privilegiado, este grupo de los 3 super amigos que yo les llamo, ¿verdad? Entonces subió al monte, toma consigo a Pedro. Recuerden que Pedro pues es el líder, va despuntando como líder, acaba de hacer también su confesión, y le subió al monte muy alto y fue transfigurado ante ellos. Esto los pone en una situación privilegiada, tanto a los hijos de Zebedeo y a Pedro. Pero también puede ser una situación muy peligrosa porque estos 3 personajes continuamente, a pesar de tener íntima relación con Jesús, son los que no entienden, son los que les está costando trabajo explicarle las parábolas, estar con Jesús cuando les va a invitar en otro monte, porque la experiencia del monte Tabor, vamos a seguir pensando que es Tabor, tiene que ir unida con la experiencia del monte Calvario. No puede haber Calvario sin Tabor, Tabor sin Calvario. Ambas realidades se tienen que abrazar. Y esos son estos 3 amigos, Santiago y Juan y Pedro, los que parece ser que les
les cuesta trabajo. A lo mejor Jesús se los llevó para enseñarles algo y para decir, no porque se lo merezcan, sino porque necesitan abrir su mente, abrirse a experimentar a este Dios de otra manera, a dejar a un lado o desprenderse, no dejar a un lado porque nunca dejaron su ser judío, retiro esa palabra de mi boca, a desprenderse de ser la ley, la prioridad o las enseñanzas judías prioritarias en el estilo de vida de Santiago, de Juan y de Pedro. Y ahora hay que escuchar no a Moisés, no a Elías, sino a Jesús. Pero bueno, esta es solamente una de mis interpretaciones, ¿verdad? Entonces, allí, en este instante, se aparece la figura de Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Y la gente es bien curiosa y dicen, ay, ¿de qué conversarían? Eso es lo que menos importa, ¿de qué conversarían? Lo más importante es estos personajes. Es para ayudar a la comunidad que le está costando trabajo dejar las tradiciones, dejar la ley, reorientarla para escuchar única y exclusivamente a Jesús. Es decir, el movimiento de Jesús no comienza de la nada. Es un movimiento que abraza la cultura, abraza su ser judío, pero abre nuevas posibilidades, ¿verdad? Entonces ya nosotros sabíamos que Jesús ha sido legitimado como el mensajero. Desde el capítulo 1 se legitimó a Jesús como mensajero. También se legitimó como el amado, el hijo amado en el bautismo que tiene, ¿verdad? Ya con Juan. Nosotros escuchamos como lectores que Jesús es el Hijo amado, es el mensajero del Padre al inicio del Evangelio, citando probablemente a Isaías. Pero ahora esta comunidad tiene que aprender que Jesús es legitimado también dentro de la tradición judía por los dos grandes personajes, Elías y Moisés. Recuerden también que Elías va a estar asociado con el monte porque va a ser allí donde va a entrar en campaña en el monte Carmelo, ¿verdad? Ya con otro monte, va a entrar en campaña defendiendo el verdadero culto, la de verdadera religión. Y Moisés, de alguna manera, asociado a la ley. Entonces, Elías como el profeta apocalíptico y Moisés como el que da la ley. Y estos dos personajes tienen que dar testimonio ahora de Jesús. Y en esta revelación, entonces, hermanos y hermanas, Moisés, asociado a la ley, Elías como el profeta apocalíptico, comienza este nuevo recorrido donde la gente tiene que reorientar su mirada hacia Cristo, el Mesías. Así que ambas tradiciones dejan a un lado y ahora la comunidad tiene que centrarse en Cristo Jesús. Jesús no se identifica ni con Elías ni con Moisés. ¿Se acuerdan que esa era una de las preguntas? Unos dicen que eres Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús es el Hijo de Dios que va a culminar la función de Elías y de Moisés. Entonces, esta es la idea que está atrás de esta historia, ¿verdad? Entonces, en esta realidad también hay este cambio que aparece, un cambio, una metamorfosis. En las antiguas religiones, los dioses a veces cambiaban, ¿verdad? Se transfiguraban en algo. Esto era muy conocido en las culturas paganas, de personas de los dioses donde se transfiguran a veces enfrente de algún devoto, de alguna persona venerable o de algún guía. Entonces, este concepto de cambio, de transformación, no le es ajeno al pueblo de Dios.
es desde esta idea donde Jesús se transfigura, va a lo más profundo, ¿verdad? Vuelve a demostrar o le está tratando de decir a la comunidad el aspecto divino que Jesús gozaba o que tiene, ¿verdad? O esta idea de legitimar a Jesús, de este Dios que lo va legitimando como el Hijo amado, ¿verdad? Esta es una idea bastante interesante. Y recuerden también que este es un texto post-pascual, y en esta historia post-pascual es como un adelanto de lo que les va a decir Jesús o de lo que le va a pasar a Jesús y a su comunidad. Lucas retrabaja un poquito esta historia de la transfiguración, y no dice, y cambia la palabra metamorfosis, porque probablemente quiere evitar cualquier confusión con las otras religiones, ¿verdad? De la idea donde los venerables tenían este encuentro profundo. Yo creo que lo mejor que nos podemos llevar de este encuentro con Jesús es tener esta idea de que Jesús subió al monte, entra en contacto con lo divino y desde allí entra en interioridad con el Padre, con la divinidad, y abre también para que todas las personas entremos en intimidad también con la divinidad. Por eso les decía que escribieran por allí sus experiencias místicas, y bueno, pueden ser historias muy personales que la gente comparte, ¿verdad?, donde ha sentido la experiencia de Dios, y todo lo demás es un ropaje, ¿verdad? Se abre el cielo, la nube. Todo esto es para decir, hay una relación íntima con la experiencia que tiene una persona con lo divino. Y a veces no hay palabras para explicar eso. A veces no hay palabras para decir exactamente cómo es que Dios está en mi vida. Yo a veces no tengo palabras, pero yo no dudo de que Dios esté conmigo. Si tú me dices, pero ¿cómo exactamente? ¿Cómo sabes de que Dios? Bueno, este es entrar en un aspecto íntimo, personal, místico. Y hay personas que quieren, que esperan transfiguraciones extraordinarias, que se abran cielos, que se oiga una voz, que venga la nube. Pues si estas personas están esperando esto y quieren que así sea su transfiguración, pues adelante. Pero habremos otras que no necesitamos todas esas cosas, ¿verdad? Habremos otras personas que somos capaces o intentamos descubrir a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo de la vida. Y así es como se va haciendo esta transfiguración cotidiana. Entonces, pero esta transfiguración que va a tener que culminar en el momento de la agonía del monte Calvario, ¿verdad? Así como que comienza esta realidad de ir dejando también, purificando nuestras ideas que tenemos. Para Pedro, los zebedeos tuvieron que dejar también su idea nacionalista de Jesús, su idea mesiánica, su idea davídica, y entrar a entender a un Jesús glorificado, si es cierto, pero también a un Jesús crucificado, porque este es prácticamente el mensaje de todo el Evangelio de Marcos. El crucificado es ahora el glorificado es ahora el resucitado, ¿verdad? Lamentablemente, los discípulos no quieren salir de esa idea, se quedan anclados y comienzan a hablar de hacer 3 chozas. 3 chozas que va a recordar su lealtad, su fidelidad todavía al pueblo judío, al pueblo de la ley, al pueblo de los profetas, representado por Elías. Pero la comunidad tiene que bajar. No se puede quedar anclada en esa experiencia bonita, en esa experiencia mística, porque abajo, inmediatamente, Jesús dejó abajo a una comunidad de enfermos, de locos, dejó a los 9 que no pueden curar a un muchachito que tiene
que tiene casi como una esquizofrenia, ¿verdad? Este muchachito sufre, es símbolo de toda la comunidad que está loca, está desquiciada, está enferma, y la comunidad no puede, un sordomudo, ¿verdad? Y entonces es necesario que la comunidad que experimentó el adelanto de la resurrección se ponga en camino, en cruz, en silencio, curando enfermos, acompañando a toda la comunidad que está loca, que está enferma, que anda como ovejas sin pastor. Por eso, hermanos y hermanas, si ustedes son de la gente que quiere tener estos signos extraordinarios para encontrar a Dios o para creer en Dios, a lo mejor lo que les va a decir Jesús, pónganse a trabajar, salgan de esas experiencias vacías. Pero fíjense cómo la gente, que es que leyó al libro de no sé quién y que y como que se ponen ideales muy altos, o como que le exigen a Dios cosas casi imposibles, de que tengan una visión particular, de que tengan una visión extraordinaria. Lo más difícil para nuestra espiritualidad del día de hoy es encontrar a Dios en lo ordinario, en lo sencillo de la vida, en las voces que pasan por allí, a veces que no son escuchadas, voces que son silenciadas, que nadie quiere oír, en cuerpos que están allí a la vera del camino, debajo de puentes, en los campos, en los cruces de fronteras, en las plazas de los pueblos. Qué difícil es allí descubrir al Dios grande, ¿verdad? Entonces es necesario que intervenga Dios, es necesario que vuelvan otra vez a escuchar. Jesús no necesita escuchar la voz de Dios. Él sabe que Él es el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado. Se formó la nube. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Este mensaje va directo para los Zebedeos y para Pedro. Este mensaje va directo para esa gente que tiene todavía la creencia de que solamente se puede experimentar a Dios en los grandes acontecimientos. No, hay que escuchar también al Hijo amado en el sufrimiento, en la muerte, en lo ordinario de la vida. Así que esta comunidad deben de acoger la palabra de Jesús y escucharle, porque todavía no lo han hecho. Todavía están esperando un falso Mesías, otras palabras que los legitimen con poder. Y uno se pregunta si realmente lo hicieron a través de todo el evangelio, porque más adelante se le van a acercar otra vez los zebedeos a pedirle a Jesús que uno esté a la izquierda y otro a la derecha, ¿verdad? Pero lamentablemente las luchas de poder internas no son capaces de descubrir la voz de Dios, la gloria de Dios que habita en Cristo Jesús. Esta gloria que va acompañada también de la cruz, ¿no? Aparece entonces la voz de la verdad, la voz de Dios que va a penetrar en el corazón, que les despierta, que los hace salir de su asombro. Y como les decía, esta voz no se dirige a Jesús porque ya se dirigió una vez a él en el bautismo, ahora se dirige a esta comunidad. Así que, hermanos y hermanas, fíjense, ¿no será esta misma voz la que nos está hablando el día de hoy para decir, ponte a trabajar en vez de estar esperando cosas extraordinarias? Transfigúrate donde hay dolor, donde hay necesidad. Transfigúrate donde hay enemistad. Sé instrumento de paz. Transfigúrate donde la gente vive como si no existiera Dios. Y olvídate de la nube, olvídate de los cielos.
Escucha a Dios en tu corazón. Bueno, el signo de la nube y la nueva palabra de Dios seguramente que evoca la experiencia de la comunidad en el Sinaí, donde Dios se manifestó a Moisés revelando la ley para que le diera vida al pueblo, ¿verdad? Ustedes pueden ver esta idea de la nube en Éxodo 19, 13, 16, en 24, 15, 16. Allá se hablaba, o Moisés era el beneficiario de esa experiencia. Ahora esta misma voz habla desde la misma nube, pero ahora ya no dirigiéndose a Moisés, sino a los discípulos de Jesús. Porque es el nuevo pueblo, pero un pueblo abierto a ir incorporando nuevas experiencias, nuevas maneras de ser discípulos de la nueva ley, que es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús como nueva ley, ley de amor, ley de compasión, ley de misericordia. Y a esas personas la comunidad tiene que seguir a la persona de Cristo Jesús. Tiene que esta comunidad, esas personas que están experimentando esta separación, tienen que experimentar a Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, ¿qué ideas tienes tú de Dios que no te dejan transfigurarte, que no te dejan descubrir a Cristo Jesús en tu vida? ¿Cómo expresas tu relación personal, íntima que tú tienes con Dios, cuando a veces no hay palabras, sino solamente imágenes? ¿Cómo sientes tú de que Dios está hablando? Yo creo que la voz sigue hablando, la voz se deja escuchar. A veces uno se queda cansado de escuchar solamente voces de odio, de envidia, de intriga, de problemas. Uno que esté escuchando problema tras problema, problema tras problema, termina de verdad cansado. Pero ya después uno hace su reflexión y dicen todas esas voces que vinieron a exponer sus quejas, sus problemas, sus dificultades. Si tan solo descubrieran también la parte de la presencia de Dios, otra cosa sería. Así que hermanos y hermanas, esta va a ser una misión muy importante. ¿Cómo vincular y bajar de la montaña? ¿Cómo vincular primeramente la experiencia de Dios profunda? Una vez que uno tiene esta experiencia profunda, está preparado para salir adelante. Los problemas que uno se va a enfrentar, todos van a quedar prácticamente a un lado si nuestra fe está firme en Cristo Jesús. Pero si tu fe está puesta en otras personas, en otros Moiséses, en otros Elías, en otras tradiciones, yo tristemente a veces escucho personas que dicen, yo sigo al padre fulanito, yo sigo al padre menganito, yo sigo al padre. Digo, bueno, pues como que no han entendido que hay que seguir a Cristo Jesús. Ojalá y que uno les ayude a entrar en ese contacto con Dios, con Cristo Jesús. Pero no podemos seguir a nadie. Solamente Cristo, ni a Moisés, ni a Elías, ni al santo, ni a la santa de su devoción. Que ustedes digan, los santos no salvan, solo Cristo Jesús salva. Bueno, y también esta salvación se ofrece aquí y ahora cuando se desciende, cuando se baja del monte, de la experiencia mística. Pero aquí casi que ni me atrevería yo a predicar, ¿verdad? Porque hemos enfatizado tanto nuestra idea del sufrimiento, que aquí yo comenzaría predicando la idea más bien de lo divino, de la resurrección, porque en nuestra espiritualidad latinoamericana abrazamos el dolor, lo hemos abrazado, está pegado a nuestra piel, es una segunda piel. Cargamos cruces que nada tienen que ver con el mensaje de Jesús. Aquí es cargar la cruz que te lleva a la liberación, bajar del monte, pero primero la comunidad tiene que tener esta experiencia pospascual. Y después de allí decir, sí se puede
hay posibilidades de una nueva vida, de una nueva comunidad, de un nuevo corazón, de un nuevo orden, de una nueva sociedad, cuando todas las personas vivan de acuerdo a los valores de Cristo Jesús. Es posible, hermanos y hermanas, soñar con algo grande, pero para eso hay que matar nuestros apegos, hay que cargar con la cruz de los problemas que nos vamos encontrando diariamente, de las personas que han optado por obstaculizar el proceso del reino de Dios. Pero como les decía, hemos abrazado tanto la cruz, lamentablemente, las cruces que hemos abrazado no llevan a la resurrección. La gente sufre por sufrir. En las relaciones personales, es mi cruz y la tengo que aguantar. Esta es mi cruz. No, hermano, no, hermana. Si esa cruz no encuentras vida, no te da esperanza, no hay amor, no hay respeto, no hay cariño, no hay ternura, ¿para qué vas a seguir con una cruz así? Es necesario que la persona asuma el sufrimiento como parte del plan, de la visión. No se sufre a lo estúpido. De lo contrario, eso es ser persona masoquista. Y si a usted le gusta sufrir por sufrir, pues hay que visitar al psiquiatra, hay que cambiar nuestra idea que tenemos de Jesús, de Dios. El sufrimiento te viene a consecuencia de la propuesta del reino, a consecuencia de vivir en verdad, a consecuencia de ser una religión más saludable en el sentido de no tener una idea negativa de Dios, de entrar en intimidad con el hermano, con la hermana. Y habrá personas que no les guste esa espiritualidad. Y bueno, parece ser que esto es lo que la inmensa mayoría quiere, ¿verdad? Que no quiere cambios. Yo lo veo en los comentarios que hacen en las clases que estamos ofreciendo del Evangelio de Marcos. Y uno dice, pero a ver, espera, ¿cómo es que esta gente es capaz de distorsionar lo que uno está diciendo por tal de defender su idea que tienen de Dios? Y qué bien, hermanos y hermanas, yo la verdad que si tienes tú una idea de Dios y en esa idea de Dios tú eres feliz, te hace ser mejor persona, adelante, bendito sea Dios. Pero lo que yo les puedo decir es que a veces la gente habla por miedo, por temor. Y tampoco les culpo porque por cientos de años les transmitimos una religión tóxica, una idea de Dios que no le hace justicia al Dios de Jesús y no le hace justicia al Evangelio de Jesús. Y ahora que queremos ir quitando, purificando, pues no, aquí tenemos los grandes retos. Y a veces uno diría, no crean que sí le afecta a uno como persona, de verdad, cuando uno dice, a ver, tengo que ir simplemente a defender mi postura, mi enseñanza, porque son capaces de boicotearte, son capaces de mandar cartas al obispo diciendo que uno no se apega a las enseñanzas. Pero la gente no se pone a pensar, pues, que uno habla y se ha dedicado por años a estudiar. Yo lo que les estoy compartiendo no es palabra de Dios, pero les puedo decir, a ver, ¿de dónde yo aprendí esto? ¿Quiénes más piensan así de los investigadores? Pero claro, la gente piensa que es algo como que uno se pone, a veces me da la impresión como que la gente dice, ay, de seguro que Manuel ha de estar pensando, a ver, ¿cómo voy a escandalizarlos? ¿Cómo les voy a quitar su fe? Y les voy a poner este curso, les voy a poner lo otro. No. Yo no tengo tiempo para eso, hermanos y hermanas. A mí lo único que me mueve es decir, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo podemos llegar a entrar en diálogo con esta gente? De lo contrario, hermanos y hermanas, pues nos vamos a quedar solos. Las iglesias se van a convertir en museos. Entonces, ¿cómo transfigurar otras realidades? Hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero en vez de criticarla, ¿cómo yo puedo ser una lucecita? Hay muchas oscuridades, pero decía un sabio, en vez de maldecir la oscuridad, enciende una lucecita, enciende tu verdad, vive en humildad. Bueno, hermanos y hermanas, espero que este evangelio les ayude.
espero que este evangelio les enseñe a transfigurarse. Yo ahorita en mi vida personal no estoy muy transfigurado, más bien que estoy con tantas cosas tantos problemas, tantos cambios que me están afectando. Así que este evangelio así como que fue verdaderamente un reto de verlo positivo, de decir, ¿cómo puedo yo, transmitirles por lo menos el contexto del evangelio? Y ojalá que no se queden con mis oscuridades que estoy pasando. Y como dice el Papa, pidan también por mí, hermanos y hermanas, pidan una oracioncita por aquí, por este servidor. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les cuide, que este Dios que se transfiguró se siga transfigurando en su vida, les llene de paz, de ternura, y nunca olviden el inmenso amor que Dios les tiene. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.